Feliz domingo, amados hermanos en Cristo Jesús, amada Iglesia Emanuel, tú que me escuchas, tú que tienes hambre de la palabra de Dios, que quieres alimentarte para seguir el camino de vida y caminarlo bien. Y la palabra de Dios te enseña a caminar bien el camino de vida. Las grandes lecciones de vida están contenidas en la palabra de Dios. No hay cosa que no tenga respuesta, no hay pregunta que no tenga respuesta en la palabra de Dios. Hoy tendremos una maravillosa meditación fundamentada en un texto del Salmo 37, y tendremos la bendición de saber cómo gozarnos y cómo deleitarnos con el Señor. Una de las cosas que hemos descubierto en estos tiempos difíciles es lo difícil que es la espera, precisamente. No nos gusta esperar, más bien nos hemos vuelto impacientes hemos aprendido a vivir una vida rápida. Queremos ser atendidos siempre de inmediato. Si estamos enfermos, queremos salir rápido de la enfermedad. No tenemos la suficiente paciencia para esperar la sanidad total. Si necesitamos algún servicio bancario, queremos que nos atiendan rápido, no queremos hacer filas. Todo nos desespera, nos hemos vuelto verdaderamente impacientes. Y hay situaciones que agravan más esa desesperación que nos llega, situaciones que enfrentamos hoy en vida. Baste nombrar lo que es el día de hoy, la pandemia, aquella que veíamos tan lejos, que cuando dijeron que había surgido en China, en un lugar de allá, que creíamos que nunca iba a llegar, y de repente cuando llega a nuestros lugares y que nos dicen que en 2 meses va a terminar esto, y luego que estamos esperando que nos den buenas noticias y nos dicen que se va a alargar aún más, y luego después que dicen que a lo mejor nos vamos a tener que enseñar a convivir con ella. Bueno, la verdad, esto es desesperante, y déjame decirte, mi amado hermano, que en la desesperación ya ha habido suicidios por causa de esta situación tan grave que estamos viviendo. Y la única situación, lo único que nos espera a nosotros lo único que podemos aspirar más bien nosotros es a enseñarnos a esperar los tiempos correctos para poder vivir la vida que antes vivíamos, a esperar los tiempos correctos para poder hacer las actividades y las acciones que antes hacíamos. En aquel tiempo nos avisaron a principios de año, en el tercer mes, por los finales del tercer mes, que teníamos que cerrar el templo de Dios, el templo donde nos congregamos. Y la verdad que a veces es desesperante no poder reunirnos, congregarnos en la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios nos empuja a entender los tiempos en que vivimos. El Salmo 37, fíjate, mi hermano, que nos da una perspectiva del camino de los malos, y nos orienta a decirnos que no nos desesperemos por la situación que estamos viviendo. Y te voy a leer algunos textos, algunos versículos, del cual voy a tomar uno para poder dar 2 o 3 lecciones que puede Dios el día de hoy darnos a nuestro corazón a través de su palabra. El Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades,
deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y la bienaventuranza número 3 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Pon en mi corazón, siembra en mi corazón tu palabra, y que tengamos ese corazón dispuesto como tierra fértil para que la semilla de tu palabra dé fruto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como que deleitarnos en una situación difícil se nos hace complicado. Inclusive hemos dado mensajes y nos hemos enseñado, hemos aprendido de la palabra de Dios que nosotros debemos de estar gozosos en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo nos enseñaba, sea cual sea la circunstancia, debemos de estar gozosos. Y él decía en su palabra: yo sé vivir abundantemente y sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese singular pensamiento de un creyente que aspira a las cosas de Dios, nuestra visión debe de estar presentándose, viendo hacia esa situación de esperar, pero esperar no de la manera que nos haga daño, no esperar de tal manera que nos inquiete y nos angustie, sino esperar de una manera deleitosa, gozándonos en la presencia de Dios. Y hay varias cosas claves que el Salmo 37 nos deja. Dice: tú confía en Jehová, cree en Jehová, en las promesas de Jehová, para que puedas esperar a gusto. Dice: confía en Él y haz el bien. O sea, en tanto que tú estás confiando en Él, tú tienes que seguir la obra de Dios y hacer el bien. Es decir, tú no tienes por qué volver la vista hacia los malos que prosperan, sino que tu vida debe estar encaminada a seguir siendo íntegro, honesto, leal, fiel a las cosas de Dios, y pensar que Dios tiene la recompensa, porque recordemos, mi amado hermano, que la recompensa de Dios no es aquí nada más, sino es aquí y en la eternidad. La recompensa de Dios, la bendición de Dios te hará bien aquí y en la eternidad. Y entonces dice el Señor: confía en Jehová, dice la palabra, y haz el bien. Y por otro lado dice: estarás habitando en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, te estarás alimentando de la palabra de Dios. Por eso el salmista decía: oh Señor, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Por eso el salmista amaba la palabra de Dios. Por eso decía en el Salmo 1: bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en su ley se deleita, medita de día y de noche. Porque el introducirte en la palabra de Dios te lleva a entender que puedes deleitarte en tanto esperas la respuesta de Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué maravilloso es. Es decir, en tanto estamos en una condición difícil o situación difícil, en espera, en un turno de espera, Dios estará trabajando y haciendo las cosas buenas, favorables para ti. El Salmo 130, quiero ir un poco adelante en el salmista. En el Salmo 130, él nos revela por qué él tenía toda la confianza en Dios, por qué él confiaba en la palabra, por qué confiaba en el Señor, y él dejaba que las cosas Dios las resolviera. Y mira lo que dice en el Salmo 130, dice la palabra de Dios: de lo profundo, Jehová, te clamo, Señor, oye mi voz. Este es un salmo mesiánico, pero es también un salmo que nos deja ver la situación que se encontraba el salmista. El salmista se encontraba en una situación difícil y dice: de lo profundo oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Pero él hace una reflexión: oh Señor, si mirares mi pecado,
¿quién, oh Señor, no podrá mantenerse? Es decir, tú eres tan puro, tan limpio, que no puedes volver a ver el pecado. Habacuc decía en su profecía, muy limpio eres, Dios, de tus ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. Es decir, esto nos lleva a reflexionar sobre la capacidad que Dios tiene para perdonarnos. Dios no puede volver a ver el pecado, pero te ve a ti con misericordia, con amor, con bondad, y tiene una capacidad enorme, el salmista lo decía, tiene una capacidad enorme para perdonar tus pecados. En el verso 4 del Salmo 130 dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y luego viene la reflexión respecto del esperar en la respuesta de Dios. Y el salmista 130 dice, 130 verso 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Es decir, confiado totalmente en que Dios hará la obra. Y cuando tú te introduces en la palabra de Dios y la amas, la palabra de Dios, y meditas en ella día y noche, Dios te traerá el confort. La promesa llega. Un amigo mío que está enfermo de COVID, recibí la llamada el día de ayer de su esposa para orar por él. Recibí una llamada de ella desesperada porque ya eran más de 20 días que tenía grave mi amigo. Y lo único que le dije yo, espera en Dios y Él hará. Oramos en la casa por él, en la casa de nosotros, de esposa y mía en esta casa, y oramos por él, y hoy que hablamos con su esposa nos decía que está mejor. La desesperación y la desesperanza llegan a nuestras vidas cuando sabemos que hay dificultades y que la petición y el problema en lo que nos vemos inmersos no se resuelve. Mira, quiero dar un ejemplo, diría 2 ejemplos de lo que sucedió cuando esperaban a nuestro Señor Jesucristo. Las profecías hablaban de el nacimiento del Mesías. Isaías es el que presenta a ese Mesías en toda su capacidad, no nomás como el niño que había de nacer, sino como el Dios Padre, como el príncipe de paz. Y dice la palabra de Dios en Lucas 2:25, quiero llevarte a este evangelio tan hermoso y ver las enseñanzas que tiene de cómo esperaba con el deleite la promesa de Dios, esa esperanza, eso esperar en donde podía llegar el tiempo que decidiera Dios, pero Simeón lo esperaba con deleite. Dice en el verso 21 en adelante, pero voy a leer del 25. El verso 21 es cuando van a presentar a Jesús para circuncidarlo en el templo. Y en el verso 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjate bien, 2 cosas: esperaba la consolación de Israel, es decir, ¿qué es lo que esperaba? Esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, esperaba la promesa. Él tenía una relación tan estrecha con Dios, conocía las profecías, conocía lo que se hablaba de él, y el Espíritu Santo le había dicho que él lo habría de conocer. ¿Y cuánto tiempo esperó Simeón? No lo sé, pero Simeón ya era de edad mayor. Era un hombre anciano que estaba esperando, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llegan a presentar ahí, dice la palabra de Dios que él, movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Te lo voy a decir lo que yo entiendo, las lecciones que yo aprendo de esto y que quiero compartirlas contigo, que me llenó de emoción pensar en este anciano. Esperaba la consolación. Simeón pudo haber sabido de los rumores de los profetas
inclusive pudo haber sabido de la noticia del nacimiento por medio de los pastores. A lo mejor alguien le platicó sobre los ángeles que se les aparecieron a esos pastores, pero quien le llamó la atención a Simeón y quien le dijo que él iba a conocer al Mesías fue el Espíritu Santo, porque había una estrecha relación con él. Él estaba esperando, él estaba deseoso de conocer, pero no se desesperaba. Esperaba el tiempo que el Espíritu Santo le avisara. No fueron esos rumores, fue el Espíritu Santo que lo llevó al templo ese día. Era un hombre que se dejaba guiar por la palabra de Dios. Escuchaba, conocía las promesas respecto del Mesías, pero se dejaba llevar por la palabra de Dios. Qué bendición, mi amado hermano, dejarte llevar porque te deleitas en la palabra. Estás enfermo, confía en el Señor y Él hará. Ten paciencia en el Señor, ten paciencia, espera en la respuesta de Dios. El tiempo justo lo tiene Dios. ¿Hay algún problema de relaciones en tu familia con alguien? Espera justo la situación que Dios te ha de dar para que tú arregles esas situaciones, pero ve lo que te dice la palabra de Dios. Ve la palabra de Dios para que te deleites en ella y entiendas que Dios tiene respuesta en todo. Ahora, fíjate lo que hizo Simeón cuando supo que el niño había llegado. Dice, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Bueno, tengo la mayor de mis nietas, tiene 18 años, pero esta sensación de tener a un niño en brazos la tengo desde hace más de 45 años. Cuando llegó a mi vida por primera vez mi hijo, y luego el segundo, y luego la tercera, y luego mis nietos, y el tenerlos en brazos es algo maravilloso, es un asunto de una emoción tremenda que nadie te la puede quitar y que vale la pena los 9 meses de espera que tuvo la mujer y que vale la pena tenerlo en los brazos. Pero imagínate la sensación y la emoción de Simeón cuando tuvo a Jesús en los brazos. Dice la palabra de Dios que lo bendijo diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Te das cuenta? Lo que decía Simeón. Simeón decía, ya puedo morir en paz, ya cumpliste tu promesa, Señor, ya me hiciste conforme a lo que tú me habías prometido, conforme a tu palabra, y ahora, Señor, yo puedo despedirme en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Esto es maravilloso, hermano. Cuando tú empiezas a ver estas grandes maravillas de Dios, cuando empiezas a confiar en Él, a meditar en su palabra, a deleitarte en su palabra y a confiar en que Dios resolverá el problema. Mira, mi hermano, la desesperación que a veces tienes tú por volverte a reunir en la iglesia, la tengo yo. Tengo una desesperación tremenda por estar, y más cuando veo que el templo de Dios está solo, que a veces lo veo semidestruido y que necesita mucho volver a tener la actividad para poderlo revivir, como en los templos de Nehemías en los tiempos de Nehemías iba Nehemías a restaurar los muros de Jerusalén. Así quisiera yo estar ya en el templo restaurándolo y bendiciendo, alabando el nombre de nuestro Dios, pero Dios tiene los tiempos. Yo te pido nada más, mi hermano, que confiemos en estos tiempos y que en el momento en que llegue, que Dios nos dé la libertad para estar ahí, entonces abracemos a nuestro Jesús, lo tengamos en nuestros brazos y lo glorifiquemos su precioso nombre, porque Dios ordena las cosas y Él es soberano sobre todas. Y esto nos lleva nuevamente, hermano, a entender la paciencia. Pero si tú te emocionas con la paciencia, con el deleite que tenía Simeón para esperar a Dios, imagínate a Ana. Dice la palabra de Dios que también estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años, es decir, seguramente más o menos pensando en los tiempos de su matrimonio de esta Ana la profetisa y los años que vivió en casamiento, y luego desde que murió su marido 84 años,
más o menos tenemos que calcular de 105, 110 años que tenía Ana, la profetisa. Pero esta, dice la palabra de Dios, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es decir, lo que hacía Ana era deleitarse en la espera. Ana también, seguramente el Espíritu Santo le había revelado que vería al Mesías. La promesa se hacía latente en la vida de Ana. Era fiel creyente de las promesas de Dios y ahí estaba esperando que se revelara aquella promesa que Dios le había hecho. Y Ana dice que se deleitaba de día y de noche sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Y cuando se dio cuenta del niño, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Te das cuenta? Así como tú esperas hoy alguna respuesta a alguna oración que tienes, Dios te sigue diciendo a tu corazón, deleítate en Jehová. En tanto esperas la respuesta y la recibes, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo no creerle? Cuando Jesucristo nos hablaba de la ansiedad y del afán, nos decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También te decía nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. En el Evangelio según San Juan, versículo 15 y 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y tú sabes que para dar fruto se necesita un trabajo. Tengo un árbol que tiene 29 años dándome fruto, pero los primeros 2 años no dio. Tuvimos que esperar que creciera, que llegara el tiempo de dar su fruto. Hoy te convido a ti. Hoy te convido a que recibas la palabra y que esperes con paciencia, y en tanto esperas en la respuesta de Dios, en tanto Dios nos da la respuesta de la pandemia y a otras situaciones de tipo personal y familiar, espera en Jehová y deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre, te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Recibe mi gratitud por esta palabra, Señor, por este aliento que nos das a través de tu palabra, Salmo 37, Señor, por las promesas, Señor, que tú nos das. Y, Señor, te pedimos que traigas fruto a nuestro corazón, que crezca, Señor, que nos enseñes a esperar pacientemente, como el hombre manso, el cual heredará la tierra, el cual obedece, el cual hace caso de la palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.